Bienvenidos a este webinar de Asufin, donde vamos a abordar todas nuestras dudas sobre el caso Geroa. Muchas gracias a todos por asistir. Mi nombre es Teresa Sarabia y junto con Jaime de Carvajal, vicepresidente de Asufin Euskadi y abogado coordinador del equipo jurídico que lleva este caso, vamos a explicar las diversas cuestiones relativas a la controversia de Geroa. No queremos perder la oportunidad de dar las gracias a Kontsumobide, ya que el presente webinar forma parte de su programa de formación e información a los usuarios y consumidores, así como a la totalidad de la ciudadanía del País Vasco. Y sin más preámbulos, paso el turno al abogado Jaime de Carvajal. Hola, buenos días. Como bien ha señalado Teresa, me llamo Jaime Carvajal y les saludo desde nuestro despacho, nuestras oficinas de Asufin en Bilbao. En la charla de hoy vamos a abordar las dudas relativas al caso Geroa. Para ello definiremos en qué consiste el conocido como caso Geroa o caso del Euskorralito, las dudas sobre los posibles planteamientos jurisdiccionales que haya con respecto de dicho caso, puesto que hay tantas y tantas opciones siempre de abordar un caso desde un punto de vista jurídico. Asimismo, hablaremos de las posibles dudas en cuanto al derecho de información de los afectados en el caso Geroa, así como las posibles soluciones de este caso, que al fin y al cabo es lo que realmente le interesa a los afectados, así como lo que, desde nuestro punto de vista, afecta a un gran número de la ciudadanía y a la opinión pública. Comencemos por el principio. Para hablar del caso Geroa, lo primero que tendríamos que dejar claro es qué es Geroa, la propia naturaleza de Geroa. Geroa es, como todo el mundo sabe, una EPSV, una entidad de previsión social voluntaria de empleo. Es una EPSV de empleo. Sin embargo, ya empezamos con mal pie, porque si vamos a las siglas y hablamos de entidad de previsión social voluntaria, aquí hay que matizar y dejar meridianamente claro que esto de voluntario no tiene absolutamente nada. En 1995 se empezó a negociar el convenio colectivo de la siderometalurgia del País Vasco, en concreto el de Guipúzcoa, porque como bien es sabido, Guipúzcoa tiene convenio propio al respecto, y en un área donde la industria del metal era tan importante, pues no hace falta entrar en detalles para explicar la relevancia y las consecuencias tan importantes que tenía la negociación de este convenio. Pues bien, en este convenio que se negocia a lo largo del año 1995 y que se acaba aprobando en 1996, ya se establece no como un derecho, no como una posibilidad, sino como una obligación que cada uno y cada una de los trabajadores, su mayor parte varones, adscritos al convenio de la siderometalurgia, a partir de ese momento en Guipúzcoa, tenían que estar y pasar a ser socios no de una EPSV, ni de una EPSV de empleo, no. De una EPSV creada ad hoc, o sea, específicamente para este asunto, que es Geroa. Traducido al castellano, a partir de 1996, lo quisieras o no lo quisieras, te informaran o no te informaran, te gustase o no te gustase, si eras trabajador de una empresa y estabas adscrito al convenio del metal, pasabas a ser socio de Geroa, sí o sí. Bien, dicho esto, lo cual, y para responder a una pregunta que se nos ha hecho muchas veces, lo cual es absolutamente legal. Dentro de un marco de un convenio colectivo y con las normas propias del convenio colectivo se pueden aprobar una serie de circunstancias que afecten a los trabajadores. Esta es una, como puede ser el número de horas a trabajar o el salario a recibir. En este caso, la obligación, como decimos, de pasar a formar parte de una entidad de previsión social de empleo que era Geroa. Insisto, en el convenio no se dice ¿pasarán a formar parte de una entidad? No, se dice que pasarán a formar parte de Geroa. Y eso, les guste o no les guste a los afectados, lo cierto es que eso es legal. Ahora bien, todo eso hay que ponerlo en contexto, porque claro, en 1996 había más de 140.000 trabajadores adscritos al convenio del metal. No existía Internet.
No existían herramientas como las que estamos utilizando hoy para informar a los trabajadores de los derechos y obligaciones a los que se iban a ver sujetos a partir de ese momento. Oficialmente se puso en marcha una campaña de información en virtud de la cual los sindicatos y los propios comités de empresa y los representantes de los trabajadores informaban a sus compañeros sobre qué era Geroa y cómo les iba a afectar. Y aquí empieza el principio, el origen del problema del conocido como caso Geroa. Porque lo cierto es que en 1996 ni los propios padres fundadores de Geroa tenían muy claro qué iba a ser Geroa. Esto no lo digo yo. Esto lo dice, en otras palabras, doña Virginia Oregui, directora general de Geroa desde su fundación o creación hasta el día de hoy. Viene derivado de una entidad y nace con unas ideas y unos principios sobre los que se podría discutir, pero lo cierto es que ni los propios creadores sabían en 1996, por otro lado, como es lógico, estamos hablando de hace 26 años, dónde y cómo iba a acabar esta aventura. Entonces, cuando se informa a los trabajadores, y ahí entramos ya en los testimonios recogidos de cientos y cientos de afectados por esta problemática, lo más que se les dijo es, mira, se os va a coger una parte pequeña de la nómina y cuando os jubiléis, aquí vais a tener muchísimas pesetas acumuladas. Tenemos que olvidar el contexto histórico en el que nos estamos refiriendo. Y se hablaba de que una persona que tuviese unos 40 años en el momento de entrar esto en vigor, 40 o 45 años, o menos, o 35 años, pues tendría el equivalente a unas 7 millones de pesetas. Bien, el problema fue que cuando se constituye Geroa, en los estatutos originales de Geroa, en concreto en el artículo 12, se establece que existían tres sistemas para que cuando te jubilases o te quedases incapacitado, ya fuese por un accidente laboral o porque te daba un infarto estando en tu casa, pudieses percibir tus prestaciones. Se hablaba de un sistema en forma de capital, vamos, que te lo pagaban todo de una vez, hasta un límite, que en este caso estaba en 1 millón de pesetas, y te decían que ese límite podría revisarlo el órgano de administración, que a día de hoy lo ha puesto en 45.120 euros. El segundo sistema era vía renta, lo que ahora está impuesto, sí o sí, al llegar a ese límite, pero que por entonces se daba como una posibilidad. Y esta es la primera trampa, porque en los propios estatutos originales de Geroa, como digo, había 3 opciones y la segunda era vía renta. ¿Saben cuánta gente de los 140.000 que se jubilaron desde que esto entra en vigor en 1996 hasta el año 2001 que se cambian los estatutos, saben cuánta gente cobró en renta? 0. No es una estimación, es un dato objetivo. 0. De hecho, nadie, absolutamente nadie, cobró en renta hasta el año 2003-2004. Ya volveremos a ese asunto. Seguimos con las 3 opciones que daba los estatutos originales de Geroa cuando se crearon. Como decimos, la primera, en forma de capital, o sea, mediante un único pago. La segunda, en renta. Y la tercera, y aquí está el problema, el sistema mixto. Pero decía, sistema mixto, mezcla entre las anteriores. Y no decía nada más. Cualquiera que entienda medianamente bien el castellano entenderá que, oiga, si tengo el sistema mixto y es una mezcla de las anteriores, pues podré cobrar una parte en capital hasta el límite y la otra parte en renta, o como yo consideré. Me gustaría que consiguiesen ustedes una respuesta de Geroa al respecto a esta pregunta. Nosotros no hemos sido capaces, puesto que ellos mismos dicen que desde entonces que no, que eso no es así. Y esto, como digo, era cómo se crea Geroa. Geroa, cuando se crea, funciona y sigue funcionando con la presencia de un socio protector, que es ADEGI, que es la Asociación de Empresarios de Guipúzcoa, y con la presencia de los 4 sindicatos principales presentes en el País Vasco, como son el sindicato ELA, el sindicato LAB, el sindicato UGT y el sindicato Comisiones Obreras. Los asientos de estos sindicatos en las juntas de Geroa vienen determinados por su número de afiliados.
A día de hoy, tanto ELA como LAB tienen mucha mayor importancia en la composición de GROA de lo que puedan tener UGT y comisiones obreras. Como decimos, el principal problema el origen de este asunto es que esto se explica, voluntario o involuntariamente, poco y mal. Los trabajadores votan a favor del convenio de la siderometalurgia pensando, y cuando me jubile, ahí tengo unas cantidades de dinero, o si me pasa algo, tengo unas cantidades de dinero para disponer de ello como yo considere que debo disponer. Bien, la cosa se pone en marcha y no es hasta 5 años después, en el año 2001, cuando el órgano de administración de GROA decide cambiar los estatutos. Y de ese famoso artículo 12, donde venían las famosas 3 opciones para rescatar, pasamos a solo 2. La opción tercera, el sistema mixto, directamente desaparece. Se sube el límite de 1 millón a 1.800.000 y la tercera opción desaparece. Y aquí está la madre de todos los problemas. Porque obviamente este cambio de los estatutos pasa del órgano de administración a la Junta, que es quien lo tiene que aprobar. Pero ¿quién está en la Junta? En la Junta oficialmente hay 44 personas que representan a los trabajadores. Esas personas son designadas a dedo por los sindicatos, cuyo número de asientos viene determinado, como he dicho, por el número de afiliados de cada sindicato. Ahora bien, la identidad de esas 44 personas quedó en la más rigurosa confidencialidad para los trabajadores, para los 140.000 trabajadores, desde la creación de GROA en 1996 hasta que, a través del movimiento APG y con la colaboración de ASUFIN, se ha conseguido forzar a la entidad a hacer público la identidad de esas personas. Tan es así que se ha tenido que aportar en juicio cartas, emails y demás tipos de misivas que los afectados de GROA enviaban desde el año 2017-2018 en adelante a las oficinas de GROA diciendo, oiga, yo tengo un problema, quiero consultar con mi representante o quiero presentar una queja a mi representante. Y la respuesta que se daba desde GROA es que no se podía dar, perdonen, no tiene gracia, pero no puedo evitar el sonreír, que no se podía dar porque vulneraba supuestamente la Ley de Protección de Datos. Traducido al castellano, los trabajadores tenían unos representantes que no sabían quiénes eran y, lo que es más grave, con los que no podían ponerse en contacto. Pues ya me dirán ustedes para qué sirve esto. Pero en fin, continuamos. Como decimos, se explicó mal y se arrancó mal desde ahí. Pero es que llegamos al año 2001 y se cambian los estatutos. A los trabajadores no se les cambian las obligaciones, aunque sí va aumentando el porcentaje de lo que van aportando de sus nóminas, pero sin embargo sí se cambian sus derechos. Y aquí es donde empieza el origen de la confrontación de lo que se llama el caso GROA. Porque desde el órgano de administración de GROA a día de hoy se dice que eso se informó maravillosamente bien a todo el mundo. Obviamente, a día de hoy ya más de 1.600 afectados que se han hecho socios de ASUFIN opinan lo contrario. Eso por no mencionar a los miles ya jubilados y que ya han cobrado y que por lo tanto no ostentan la condición de socios ni de reclamantes, que también manifiestan que no se les informó. Luego entraremos en el cómo supuestamente se informó, pero antes pasemos, por terminar con lo que es la naturaleza de GROA y del caso GROA, mejor dicho, qué es lo que se pide. Por parte de los afectados, por resumirlo en una sola frase, se pide el derecho a participar activamente en la decisión de qué hacer o cómo se gestionan sus prestaciones. Fíjense que no estoy utilizando el término rescate ni estoy utilizando el término ahorro. Está claro que hay unas cantidades que cogían a cada uno de los afectados de las nóminas. Esas cantidades a lo largo de 26 años han sido invertidas y gestionadas por GROA. Tengo que decir que con buena base. También es verdad que contaban con una serie de ventajas desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de las instituciones.
Pero lo cierto es que los rendimientos que han dado esas cantidades gestionadas por los órganos de administración de Geroa no son malos. Hay que tener en cuenta también que hay 6.000 euros de cada una de esas cantidades que se supone que están a nombre de cada uno de los trabajadores, de los socios activos, que van destinados al seguro de accidente. Es algo en lo que no quiero entrar en demasiado detalle por no complicar la charla, ya que estamos hablando del caso Geroa, y eso sería ya meternos en detalle de lo que yo considero es una incongruencia de la entidad. Pero desde el órgano de administración, con mejor o peor criterio, se apela al sentido de la solidaridad entre los trabajadores. Como decimos, ¿qué ocurre? Los trabajadores van aportando dinero todos los meses de su vida activa, mientras son socios de Geroa. Ese dinero se va invirtiendo por parte de Geroa. Una parte muy importante, y esto es fundamental que se entienda, una parte muy importante va destinada a financiar deuda pública del gobierno vasco. Por lo tanto, estoy financiando al órgano supervisor. Soy Geroa y estoy financiando al órgano que me tiene que supervisar como controlador. Obviamente, si en vez de darle yo la paga a mis hijos me dan la paga a mí, en el momento en que les diga, oye, os quiero a las 10 en casa, me dirán, yo llegaré a casa cuando yo lo considere, porque soy quien está financiando esto. Algo de eso hay en esta situación y desde nuestro punto de vista forma parte del problema del susodicho caso Geroa o caso del Euskorralito. ¿Por qué Euskorralito? Eso es un término que surgió de uno de los afectados y que acuñó algún periodista. Euskorralito desde el momento en que la mayoría de los afectados consideran que es absolutamente demencial que durante años se les haya dicho que iba a poder disponer del dinero de una determinada manera para que cuando se jubilan y presentan los papeles en Geroa les dicen, ¿cómo quieres recibir tu renta? Bueno, yo podré querer una renta o no, pero lo que quiero es poder decidir. Y le dicen, no, esto no funciona así. Tú recibes una renta y si te mueres, tu viuda decide una renta, recibe una renta. Y si tu viuda era madre de 3 hijos y estaba cosiendo redes en Guetaria o estaba planchando y limpiando casas en Irún y no llega a unos ingresos mínimos y tiene que acudir a RGIs, pues que se aguante y que pida ayudas. Esto resulta absolutamente incongruente cuando hay familias que tienen acumuladas a través del padre principalmente, pero puede ser la madre también, hay muchas mujeres socias de Geroa, cantidades superiores a 50 o 60.000 euros y se ven obligados a pedir ayudas públicas. O gente que por un accidente de trabajo pasa a tener una incapacidad parcial. Osakidetza le cubre hasta donde le cubre y Osakidetza ha sido un orgullo de la sociedad vasca y de Europa en general. Pero, por ejemplo, en los últimos años y con lo que ha ocurrido con el COVID, pues a lo mejor tú querías gastarte un dinero en que fuese alguien a tu casa a darte algún fisio, a darte algún tipo de tratamiento en la espalda para paliar tus dolores y no te lo podías permitir. Y desde Geroa la respuesta es, ese no es nuestro problema. Tú solo vas a recibir el dinero por renta y punto. Como decimos, luego entraremos en si se informó o no se informó, ese es el origen del caso Geroa. Y eso es lo que piden los afectados por el caso Geroa, poder decidir. Y en caso de no poder decidir, que se tengan en cuenta los estatutos originales. Y en caso de no tenerse en cuenta los estatutos originales, que se tengan en cuenta las condiciones personales de los socios. No puede ser que el trato sea exactamente igual para el director de la fábrica que se jubila después de 20 años con un sueldo superior a los 100.000 euros que quien se jubila y tiene que hacerse cargo de su pareja, quien no ha podido cotizar y que se jubila con lo mínimo. Dicho lo cual, pasamos al siguiente punto de la charla de hoy, que son las dudas en cuanto al planteamiento jurisdiccional. Desde Asufin, cuando se presentó a los potenciales afectados la estrategia sobre este asunto, se mostró una estrategia, digamos, piramidal o de 3 puntas. Y la punta de la lanza eran las acciones judiciales. Estaba la negociación política y la presión mediática. Esos eran los 3 axiomas sobre los que versaba nuestra estrategia. Centrémonos
en la primera de ellas, que sería, discúlpenme, que sería las acciones judiciales. Obviamente no se ha judicializado este asunto hasta que no ha sido necesario. Se ha tratado de dialogar con las partes intervinientes, el órgano de administración de Geroa, los 4 sindicatos principales y ADEGI. Pues bien, no ha sido hasta que se han interpuesto más de 100, repito, más de 100 demandas y hasta que se han llevado a cabo manifestaciones multitudinarias como las que se celebró el 24 de septiembre de este año en Donosti, donde acudieron alrededor de 2.500 personas, o en menor número, pero reiteradas, como las que vienen produciéndose todos los jueves y últimamente todos los viernes, a las que acuden entre 200 y 300 personas, en su momento, delante de las sedes de los sindicatos intervinientes, delante de ADEGI, y últimamente delante de la sede de Geroa. Como decimos, y volviendo a lo que es el axioma de las acciones judiciales, existían dudas sobre ante qué órgano jurisdiccional plantear esto. ¿Qué ventajas tenía? Obviamente las demandas que se han presentado en su inmensa mayoría han sido ante el órgano de jurisdicción social, también conocido como jurisdicción laboral, para que nos entendamos, el cual tiene una serie de ventajas. El primero, la celeridad. Los procedimientos presentados ante los órganos de jurisdicción sociales son mucho más rápidos, por lo general, que los presentados ante los órganos de jurisdicciones civil, mercantil y o incluso penal. Esa es la ventaja. El inconveniente es que se rige por unas normas desde nuestro punto de vista mucho más laxas, desde un punto de vista mucho menos técnico-jurídicas, hasta el punto de que para los juristas se suele hablar por lo general, en cuanto a la figura del juez en los juzgados de lo social, de la figura del hombre bueno, mientras que en un juzgado de lo civil se habla de la figura del hombre sabio, y con ello ni mucho menos queremos faltarle el respeto a los hombres y mujeres que ejercen la jurisdicción social en Euskadi. Dicho esto, volvamos al planteamiento jurisdiccional. Se presentan las demandas y se presentan en los juzgados de lo laboral, pero sabiendo, como hemos dicho antes, de las connotaciones que tiene este caso, donde, claro, desde Asufin, en representación de sus socios, se está ejerciendo acciones frente a una entidad creada, controlada y protegida por el gobierno vasco y gestionada por los 4 sindicatos principales y la Asociación de Empresarios Guipuzcoanos. Ni que decir tiene que eso tiene unas connotaciones que ciertamente pues, nos hacían salir en la casilla de salida -1, -2 o -3, según se quiera ver. Otros emplearán la analogía de David y Goliat. Nosotros, que somos unos firmes defensores y creyentes en el sistema judicial, preferimos pensar que uno puede ejercer sus derechos en cualquier tipo de circunstancias, como nos lo demostró la experiencia de Asufin cuando comenzamos en su momento a ejercer los derechos de los consumidores frente a las entidades bancarias allá por el año 2007-2008. Dicho lo cual, y en cualquier caso, entendimos que era en mejor interés de los afectados el presentar demandas no solo en Guipúzcoa, sino también en Vizcaya y en Álava, y no solo en las provincias vascas, sino que se presentaron también en Madrid, en Cantabria, en Navarra. El problema que nos hemos encontrado es que no en todos sitios funciona igual de bien el aparato judicial. Por ejemplo, la demanda que se presentó en Madrid nos la señalaron para 1 año y medio más tarde. Así nos encontramos con que demandas presentadas mucho más tarde ante los órganos de lo social de San Sebastián ya tienen sentencia. Bien, como decimos, esas son las ventajas y los inconvenientes de la jurisdicción laboral. En cuanto a la jurisdicción civil, ¿por qué no se han presentado ya 100 demandas frente a los juzgados civiles del País Vasco? Bueno, pues muy sencillo, porque a su fin, entre otras cosas, se ha encontrado bloqueado el beneficio de justicia gratuita que tiene concedido.
No queremos entrar en cuestiones ajenas al caso, pero lo cierto es que Asufin tiene reconocido el beneficio de justicia gratuita en todo el territorio español. Pero sorprendentemente, única y exclusivamente, los colegios de abogados de las 3 provincias vascas son los que están poniendo problemas a este derecho de los socios de Asufin. Por ello, estamos a la espera de que esa situación se desbloquee para poder ejercer también acciones frente a Geroa en el ordenamiento jurisdiccional civil y mercantil. Y se está estudiando por parte del equipo jurídico que yo coordino la acción judicial frente a la jurisdicción contencioso-administrativa. Bien, continuando sobre esto y ya entrando en el fondo del asunto, que es para lo que estamos hoy aquí, hablemos de las dudas que se le plantean a los afectados en cuanto al famoso derecho de información. ¿Se informó o no se informó por parte de Geroa a los socios? Bien, en estos primeros juicios que se han ido celebrando, en el primero de los juicios, en concreto el afectado era José María Lazcano, uno de los creadores de la plataforma APG, la actividad probatoria aportada por Geroa consistió en lo siguiente. Esto no es una opinión, es un hecho. Consistió en lo siguiente. Una supuesta factura de una empresa de envíos que supuestamente había enviado 113.000 folletos o 112.000 folletos, y el testimonio de Luis Ángel Izquierdo, que es un funcionario de alto grado del gobierno vasco, el cual manifestó, tanto en el primero como en el segundo, como en el tercer juicio, que él supervisó la elaboración de ese supuesto folleto informativo, pero que no tiene constancia del recibo de ese folleto informativo por parte de los miles y miles de socios de Geroa. No obstante, manifiesta que como en su oficina no se ha quejado nadie, pues que entiende que no hay ningún motivo para pensar que no lo recibió todo el mundo. Supongo que cuando ve imágenes, como se le preguntaban, de 2.500 personas caminando bajo la lluvia en San Sebastián, debe de pensar que están dándose un paseo porque se les ha perdido el bolso, y no porque no les informaron. Dicho esto, segunda prueba, el testimonio de este señor. Y la primera prueba, como decimos, es una supuesta factura por un número muy inferior a los socios que había en Geroa en aquel momento, con la cual supuestamente, sin aportar un justificante de pago, ni un justificante de ingreso, ni el testimonio de nadie que trabajase en esa empresa de envíos, ni el testimonio de nadie que trabajase en Geroa que dijese, sí, efectivamente, lo llevé yo allí y me ocupé de que lo recibiera. Eso fue suficiente para que por parte del juzgado de lo social de San Sebastián se estimase probada que se habían notificado a 140.000 personas el cambio de estatutos. Obviamente, cuando presentamos la siguiente demanda, hicimos alusión a todo aquello. Y curiosamente, solo entonces se aportan más pruebas por parte de Geroa. A la primera factura se aporta otra factura, esta ya del órgano del servicio de mensajería. Muy bien, de acuerdo. También es por un número distinto al número de socios que tenía Geroa, y con eso ya estamos. Obviamente, ante las protestas de esta parte, en representación de los afectados, en el tercer juicio ya se aporta un escrito, no un documento bancario, un supuesto escrito de esa empresa diciendo, sí, nos pagaron esta factura. Lo curioso del asunto es que el modelo de carta que supuestamente se utilizó para informar a los trabajadores no va dirigido a un trabajador en concreto, no va encabezado. Mientras que cuando Geroa todos los años manda a los trabajadores información fiscal para poder hacer sus declaraciones de la renta, o a lo largo de los últimos años otras informaciones, sí los encabeza. Pero en este caso, supuestamente, pues no era necesario. A partir del tercer juicio, y a la vista de que esta parte iba mostrando, desde nuestro punto de vista, por supuesto, la incongruencia y la poca consistencia en los argumentos por parte del órgano de administración de Geroa,
han participado, y esto ya es más preocupante, un par de testigos exmiembros de los sindicatos, en concreto el señor Aguirre en representación del AB y otro testigo en representación, no, perdón, el señor Aguirre en representación del sindicato ELA, entonces, en su momento, y otro en representación del sindicato LAB. Y estas personas han dicho que, por supuesto, que todos los trabajadores estaban muy bien informados, que ellos mismos fueron a algunas charlas, algunas conferencias para informar de estos cambios en el año 2001. Y ahora viene lo verdaderamente sorprendente de sus alegaciones. A preguntas, y todo esto, insisto, hay constancia de ello por vídeo, por los vídeos de los juicios. Al señor Aguirre se le ha preguntado, no una, sino en varias ocasiones, ¿qué día fue a dar la charla? A lo cual contestó, no me acuerdo. Lógico, si fue en el año 2001, pues... Se le preguntó si aproximadamente en qué mes. Tampoco se acordaba. Así que tratamos de hacérselo más fácil y le preguntamos dónde dio las charlas. Tampoco se acordaba, lo cual ya es más sorprendente. ¿De verdad no puede decirme ningún sitio donde diera ninguna charla? No, no me acuerdo. Y ya por último, y para rematar la poca verosimilitud de sus alegaciones, se le pidió dónde se podía requerir un acta de esas charlas informativas. A lo cual dijo que no. Justo de esas los sindicatos no levantaban actas. Los sindicatos que levantan actas de casi todas sus reuniones, justo de esas no levantaron actas. Así que, por resumir, los testigos de los sindicatos que fueron a decir, que informaron de todo perfectamente, nos dicen que no saben cuándo, que no saben dónde y que no hay actas de esas reuniones informativas. Bien, llegados a este punto, no puede sino sorprendernos que desde el Juzgado de lo Social número 4 de Donosti se siga considerando sobradamente probado que se informó a todos los trabajadores. Por último, y también con respecto a los problemas del caso, ya pasamos a otro axioma jurídico del caso Geroa, que no es el derecho de información. Perdón, para terminar con el derecho de información, el Juzgado de lo Social número 4, así como el primer juzgado de San Sebastián que conoció del asunto, consideran que no solo no se vulneró el derecho de información, sino que no había necesidad de informar. Por desgracia, obvian completamente la legislación vigente hasta el año 2005 que obligaba a informar a todos los socios activos de los cambios estatutarios que afectasen a sus derechos principales, tal y como obviamente es uno de los derechos principales, la naturaleza y la forma del cobro de las prestaciones. Dicho esto, pasamos al siguiente punto, posibles soluciones. Ya hemos hablado de la naturaleza del caso Geroa, ya hemos hablado de dónde viene el caso Geroa. Ahora lo que interesa es hablar de las posibles soluciones del caso Geroa. Desde el órgano de administración de Geroa se nos ha dicho, por resumirlo de una manera lo más sencilla posible, que estos son lentejas. ¿Qué es lo que hay? Y que aguantarse. Obviamente, esa respuesta no es válida ni para una persona adulta en general, ni para los miles de afectados jubilados, en su mayor parte, en particular. Por todo ello, vamos a seguir adelante con las acciones judiciales. Todavía estamos a la espera de la primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pero lo cierto es que entendemos que esto probablemente tenga que pasar después al Tribunal Supremo y, por desgracia, tiene visos de tener que acabar ante el TSJUE, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Dicho lo cual, volviendo a la estrategia original que planteaba a su fin en cuanto a que existen las acciones judiciales, la negociación política y la presión mediática, si bien en los medios hemos salido, y mucho, a lo largo de los últimos meses, ello ha servido única y exclusivamente para que los agentes intervinientes en este asunto, esto es, el órgano de administración de Geroa, ADEGI, los 4 sindicatos principales y el gobierno vasco, hayan pasado de no hablar con nosotros a hablar para cumplir el expediente. Quiero hacer una salvedad con respecto al gobierno vasco. El gobierno vasco sí tuvo reuniones con nosotros desde un primer momento, si bien es cierto que se nos dijo
que no se podía hacer nada, lo cual no deja de ser curioso, porque claro, en una misma reunión en la que un miembro del gobierno vasco dice esto es un hito del gobierno vasco y de la sociedad vasca, luego se nos dice el gobierno vasco no puede intervenir. Oiga, o es un hito suyo y lo controla ustedes si puede intervenir o no puede. Obviamente es que no quiere. Y luego los agentes principales, que no dejan de ser el órgano de administración de Geroa, con quien Asufin no ha conseguido reunirse todavía a día de hoy, Adegi, quien ha manifestado su negativa a reunirse tanto con Asufin como con los representantes de APG, a pesar de habérsele acreditado que se actuaba en nombre y representación de más de 1.500 personas, y los sindicatos. Los sindicatos se han reunido con nosotros, como decíamos al principio, a raíz de las movilizaciones, las cuales han tenido visibilidad en los medios, obviamente. No es habitual en modo alguno, ni tampoco es agradable, todo se ha dicho de paso, tener que ir a quejarse, tener que ir a manifestarse públicamente delante de quien se supone que defiende y representa tus derechos. En este caso, los sindicatos. Y tengo que decir, perdón, tengo que decir, para ser completamente honestos, en defensa de los sindicatos, que en dichas reuniones, si bien no se ha avanzado absolutamente nada en pos de un acuerdo, sí que ha habido una total sinceridad por parte de los representantes de los sindicatos en cuanto a que no tienen la menor intención de llegar a un acuerdo, porque para los sindicatos con los que hemos podido reunirnos, esto es LAB y ELA, esto es una cuestión ideológica. En el caso de ELA, consideran que Geroa va estupendamente y en la dirección correcta. Esas fueron sus palabras. Y en el caso de LAB, eso ya es más complicado, porque LAB en su momento hace público un escrito diciendo que se va a salir de las EPSVs porque considera que llevan un ritmo y una dirección absolutamente equivocadas. Se nos comunica que no participaron en la decisión del año 2001 porque se salieron de la votación en señal de protesta. Oiga usted, siguen siendo miembros tanto del órgano de administración como de la Junta. Y siguen accediendo a todos los derechos que ello les comporta. Entonces no me digan que no forman parte de Geroa, porque forman parte activa de Geroa. Y si no, sálganse. Yo respeto que me digan, oiga, porque así lo hicieron. Las tres representantes de LAB con las que nos reunimos fueron muy sinceras y dijeron, desde un punto de vista ideológico, nosotros pensamos que solo se debe de cobrar por renta y nosotros pensamos que aún así Geroa no va en la dirección correcta. En lo que no estamos absolutamente de acuerdo con esas personas, aparte de que nosotros consideramos que los socios deberían de participar activamente en el modo de decidir cómo pueden percibir esas prestaciones, es en el hecho de que ideológicamente se respeta la opinión de cada uno. Bien, dicho lo cual, posibles soluciones. Hablamos de la solución jurídica, que es llevar esto hasta la última instancia. Y después pasamos a la solución política. Y ya hemos visto que la solución política, por desgracia, no ha avanzado más allá de meros gestos. Por lo tanto, nos vemos en el último axioma de la estrategia, que es la presión mediática. El que fuera mi mentor solía decir que el abogado que habla mucho fuera de sala es porque tiene poco que decir en sala. Sin embargo, en este caso en concreto, yo creo que es fundamental el que siga existiendo, siempre dentro de los cauces de la más estricta legalidad y del respeto a las personas y a las instituciones. Pero tiene que seguir habiendo movimiento por parte de los afectados. ¿Por qué? Porque esto se soluciona con 2 llamadas de teléfono. Y por desgracia, o se nos ve en la calle y se hace ruido y por ende los medios de comunicación hacen eco de esta situación, o no va a haber ningún tipo de influencia en la negociación política. Y entendemos que ella sería mucho más rápida y mucho más eficiente que la solución judicial, que es en la que tenemos centradas la mayor parte de nuestros esfuerzos. Pero mientras que la solución judicial va a llevar años, la solución política llevaría
escasas semanas y o meses. Por todo ello, desde Asufin continuaremos con nuestra determinada, inquebrantable determinación para seguir adelante, tanto con la vía judicial como con la vía política apoyada en la presión mediática. Antes de pasar al turno de preguntas, me gustaría dejar meridianamente claro desde un punto de vista más técnico-jurídico que a pesar de lo que se pueda decir desde el órgano de administración de Geroa, la Ley 5/2012 de 23 de febrero sobre entidades de previsión social voluntaria establece en su artículo 26.1 expresamente lo siguiente, y si me lo permiten lo voy a leer. Las prestaciones por regla general tienen el carácter de dinerarias y pueden ser o no vitalicias y en forma de renta financiera y mixta, con arreglo a lo establecido en esta ley y lo que determinen los estatutos o reglamentos. Es decir, la ley no limita la forma en que se recuperan las aportaciones a una única renta mensual, como ha decidido hacer Geroa. Esto es una opción por la que ha optado el órgano de administración de Geroa con la connivencia de los sindicatos principales. Punto, sencillamente es una vía ideológica por la que han optado estas personas. Mi pregunta es, ¿no deberían de participar activamente o de alguna manera los 114.000 socios de Geroa en esta decisión? La respuesta es, ya están representados por los sindicatos. Y los que no están sindicados, pues como en los convenios colectivos. Pero es que los convenios colectivos se votan. Y esto no se está votando. Por último, y como ejemplo, me gustaría nombrar a 3 de las muchísimas EPSVs presentes en el País Vasco que sí permiten, y hablo de EPSVs de empleo, que sí permiten rescatar en forma de capital contrariamente a lo que se manifiesta desde Geroa. En concreto, por ejemplo, Arogestión, Ahorro Jubilación, que en su artículo 15 expresa que la prestación consistirá a opción del socio de número ordinario en la prestación en forma de pago total o parcial de los derechos acumulados. Otra, por poner un segundo ejemplo, sería la entidad de previsión social voluntaria de empleo, Izarpensión. En este caso, en Izarpensión, en su artículo 31, viene que se puede recibir las prestaciones como capital mediante el pago de una última cuantía, como renta o, tal y como venía en un primer momento en Geroa, como capital renta combinando las dos modalidades anteriores, que es exactamente como venía en Geroa al principio. Un tercer ejemplo sería el de la EPSV hacia BBK. En este caso lo expresa en su artículo 15.1, donde establece la posibilidad de cobrar mediante el pago en forma de capital. Pero bueno, como estas 3, hay muchas más. Desde Geroa, así como desde ELA y DELAB, se manifiesta que no. Desde el principio, la voluntad fue siempre que se cobrase en renta. Y que el único motivo por el cual no se cobró en renta por parte de absolutamente nadie hasta el año 2004 y por 4 gatos, hablando de prisa y mal, desde el año 2004 hasta el 2018, 17-18, es, bueno, porque era muy poquito lo que te salía la renta, así que, bueno, pues porque no tenía mucho interés. Ergo, porque los socios preferían hacerlo de otra manera. Y si esto se hubiese votado, y si esto se hubiese hecho público, se habría armado una muy gorda. Así de sencillo y así de claro. Para terminar, me gustaría señalarles a ustedes un extremo que considero de vital importancia. Si desde el principio de los tiempos de Geroa, esto es, desde su constitución en 1996, fuese verdad que esto se creó para que en cuanto hubiese un mínimo de capital acumulado se pagase mediante renta, ¿cómo es posible que haya habido que esperar a la tercera o la cuarta, creo que ha sido la tercera modificación de los estatutos en el año 2021? Repito, desde el año 1996 han tenido que pasar 25 años hasta el año 2021 para que se modificasen los estatutos de Geroa y en el objeto social de Geroa. El objeto social, para el que no lo sepa, es la definición de lo que es, en este caso, esta persona jurídica. ¿Qué somos? ¿Qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? Pues bien, hasta que no han pasado 25 años en el objeto social no han incluido estas palabras. Preferentemente en modo de renta. Esas palabras no se han incluido
en cuanto al modo de pagar las prestaciones, preferentemente en modo de renta, hasta el año 2021. Y pretenden hacernos creer que desde 1996 esto se ha constituido para pagar exclusivamente en renta. En fin, con esa reflexión les dejo, deseándoles lo mejor. Pues muchísimas gracias, Jaime. Gracias. Lo has expuesto correctamente, creo que no ha quedado ningún tipo de dudas y si así fuera, pues estamos encantados de poderla resolver. Bueno, y ahora para terminar va a aparecer una breve encuesta de satisfacción donde podéis contestar para ver vuestro nivel de vuestro grado de satisfacción y os llevará muy poquito tiempo. Nada, de nuevo dar las gracias a Konsumovide por esta oportunidad y nada, y muchas gracias.